tal? ¿Cómo estamos? Licenciado Francisco Molina, quien les habla, auxiliar en psicología contemporánea, y hoy vamos a ver el tema número 5. Es un tema bastante amplio, bastante extenso. Vamos a tratar que entre en 40 minutos. ¿Complicado que entre en 40 minutos? Sí, lo es. A lo mejor vamos a exceder la hora. Ojalá que no sea así, porque son temas bastante amplios y cada tema debería ser expuesto en un tema diferente, pero lo vamos a hacer lo más rápido posible y lo más entendible también. Hoy vamos a ver el tema número 5, que tiene que ver con la exploración del estado mental a través de lo que es las estructuras psíquicas, estructuras internas. El tema 4 habíamos visto todo lo que era la estructura externa, todo lo que veíamos y se podía medir, se podía objetivizar de alguna manera. Y acá es a través de todo lo que está pasando por dentro del paciente. ¿Y qué esfera vamos a ver? Por ejemplo, lo que es el lenguaje, el pensamiento, todos los que son sus trastornos, tanto el trastorno del lenguaje como el trastorno del pensamiento. Incluso vamos a ver el estado de ánimo, la memoria, la inteligencia. Bien, vamos a empezar, sin más preámbulo, con todo lo que tiene que ver con el retardo del lenguaje, el mutismo, la presión del lenguaje, la disartria, la tartamudez, las estereotipias verbales como la polilalia, la logocronía, la ecolalia, algunos tipos de neologismo, la fascia, en donde vamos a ver la fascia motriz, sensorial y psicógena. Antes de nada tenemos que saber que el lenguaje para nosotros es súper importante, en donde vamos a tener todo lo que vemos comunicación. Una cosa es el lenguaje, otra cosa es comunicación. En el lenguaje a nosotros nos va a ofrecer ¿qué cosa? Una información muy valiosa sobre la situación que tiene el sujeto. Acá nosotros, en lo que es la enfermería psiquiátrica. Entonces, a través de lo que es el lenguaje, a nosotros vamos a percibir esa información que nos está dando ese sujeto. Y a través de ella, qué es lo que va a manifestar, comunicándonos aquellas cosas por lo que está pasando, por lo que está pensando, por lo que está sintiendo en ese momento, estando por lo tanto presente ese pensamiento. Yo voy a poder saber qué está pasando por esa cabeza, es decir, en ese momento qué está pensando esa persona. Y el lenguaje es lo que a mí me va a servir para poder descifrar lo que está sucediendo por dentro de esa persona, es decir, por la cabeza de esa persona. Muchas veces el lenguaje o alteración del lenguaje va a originar algún tipo de dificultad para poder interpretar y de esa manera poder explorar lo que está pensando, sintiendo esa persona, ese pacientito. Bien. ¿Cuáles son algunos tipos de alteraciones? Como por ejemplo el retardo del lenguaje. ¿Qué sería el retardo del lenguaje? La exploración del paciente con lenguaje retardado requiere siempre mucha paciencia. ¿Por qué? Porque existe un retraso en el inicio del lenguaje, con una escasa cantidad en el lenguaje. Y generalmente esto puede ir acompañado, puede ir asociado a un tono de voz que es bastante baja y una lentitud en el movimiento. Generalmente esto me va a sugerir una enfermedad depresiva muchas veces. El mutismo sería, una cosa es el mutismo y la otra cosa sería una afasia. El mutismo en realidad es cuando tiene una estructura, toda la estructura orgánica del paciente y funcional está bien, puede hablar correctamente. ¿Por qué? Porque su sistema de coordinación a nivel cerebral está bien, porque toda la estructura en cuanto a su fonación está bien, puede hablar la persona, pero no lo hace. Directamente no lo hace. Puede ser inclusive selectivo, es decir, elige con quién hablar o con quién no hablar, o en el momento que quiere no hablar, no lo hace. En cambio, la afasia es porque ya hay una alteración, ya sea a nivel de la estructura o a través del mecanismo, ¿sí?, controlador de lo que es el habla. Entonces, el mutismo se va a caracterizar por una total ausencia de lenguaje y en consecuencia va a desaparecer toda la comunicación verbal sin que estén afectadas, como yo les decía, las capacidades instrumentales. Es como, por ejemplo, a ver, los niños a veces se enojan y eligen en ese momento no hablar o con quién no hablar. ¿Qué es la presión del lenguaje? Bueno, esta expresión se refiere al incremento de la cantidad de lenguaje espontáneo en comparación con lo que se considera normal. Generalmente va acompañado por una elevación del volumen de la voz y del ritmo de la voz. Suele reflejar un rápido flujo de ideas que llegan a la mente del paciente. Y así como llega, así lo quiere sacar.
puede resultar difícil interrumpir el discurso de este tipo de pacientes. Se observa de forma típica en cuadros que son maníacos. Bueno, continuemos. Entonces les decía de que se observa generalmente en pacientes que típicamente están en un cuadro maníaco. A ver, ¿qué es lo que se puede hacer en ese momento? Por ejemplo, uno le puede decir, le ha dicho a la gente que habla demasiado y muy rápidamente de manera que no puede entenderse, o siente que algo le impuso a seguir hablando, son cosas que se le puede llegar a preguntar como para ver si el paciente ya sabe si es consciente de este inconveniente. ¿Qué es la disartria? La disartria es una dificultad en la articulación de las palabras. Muchas veces eso tiene un origen de algún tipo de enfermedad a nivel orgánico, por ejemplo, una parálisis general progresiva, una esclerosis en placa, un accidente cerebrovascular inclusive. Esta persona tiene problema en la articulación de la palabra. Por ejemplo, ahí vemos un dibujito que dice etota. Entonces, muchas veces no puede articular. O por ejemplo, puede decir buenos días. Para decir buenos días, buenos días. ¿Por qué? Porque no puede articular las palabras correctamente. Y ahí el señor dice etota, pero no es así tan como decir etota. Y dice etota. Más o menos así. Eso sería como la disartria. La tartamudez. ¿Quién no sabe qué es la tartamudez? Acá, definiéndolo bien, sería como que es una alteración del ritmo y la fluidez que tiene en el lenguaje de ese paciente, que está caracterizado por la interrupción del flujo del habla, por la tendencia a repetir la sílaba inicial de una palabra. Se agrava por el estrés, por la emoción, por la ansiedad. ¿Qué es la estereotipia verbal? Bien, a ver, la estereotipia verbal es una alteración en la que se produce la repetición de una misma palabra o alguna frase, debiendo distinguirlas en cuantas, entre lo que es la polilalia, la logoclonía y la ecolalia. ¿Qué es la polilalia? La polilalia es la repetición involuntaria de una palabra o una frase. Es decir, repite involuntariamente una palabra o una frase varias veces seguidas. La logoclonía hace una repetición espasmódica de sílabas, no de palabras ni de frases, sino de sílabas. La logoclonía repite espasmódicamente, hace una repetición de sílabas en el medio o al final de una palabra. La ecolalia, en cambio, ya como dice, es algo eco, es la repetición irrelevante de las últimas palabras o una frase que han sido dirigidas hacia la persona. ¿Qué es un neologismo? Bien, el neologismo es la creación o el uso de palabras o expresiones sin un significado generalmente aceptado, a las que el paciente sí le da un significado concreto. Generalmente estos están en pacientes esquizofrénicos, es decir, es un paciente que ha creado algún tipo de palabra. Por ejemplo, no sé, en la serie de Chespirito, por ejemplo, creaba palabras como decía chiripiorca, chanfle o cosas así. Entonces son palabras que si no las conocemos es una palabra creada que no está en ningún diccionario, mucho menos en el diccionario de la Real Academia. Entonces no le podemos dar un significado, aparte no lo conocemos, pero fue creado y eso tiene un significado para la persona. Por supuesto que después nosotros, a través de la televisión, en este programa, después le damos el significado de cada una de esas palabras. Neologismo. ¿Qué es la afasia? Bueno, eso es una de las cosas que yo le decía, por ahí, ¿cuál es la diferencia entre lo que era el mutismo y lo que era la afasia? La afasia, entonces, es un trastorno del lenguaje que está producido por algún tipo de lesión en alguna región de la corteza cerebral o de algún tipo de fibra nerviosa subcortical, casi siempre en el hemisferio que es a nivel izquierdo. Y el agente causal generalmente es predominantemente de origen neurológico. A ver, ¿hay un solo tipo de afasia? No, hay diferentes tipos de afasia, como por ejemplo la afasia motriz, la sensorial y la psicógena. La motriz es cuando la persona no puede emitir una palabra, es decir, le es imposible emitir una palabra, estando bien la musculatura del lenguaje. Subsiste la comprensión, pero ha perdido la capacidad de hablar.
Eso es la motriz. Eso es la motriz. Mientras que la afasia sensorial, la persona no es que no puede hablar, sino que no puede responder. Y eso, ¿qué quiere decir? Es porque la persona tiene la incapacidad para comprender el idioma con el que se le está hablando, aunque el paciente sí lo pueda oír, es decir, por eso tiene una afasia sensorial. No es porque no puede hablar, sino que no puede responder porque no entiende absolutamente nada. Y después algo muy raro, por ejemplo, que se ve muy poco, que la afasia psicógena, que es muy frecuente, que es muy infrecuente, como les decía, que es muy raro, y se observa de preferencia en personas jóvenes, especialmente mujeres, con rasgos que generalmente son neuróticos o marcados. De esta forma, parte de la clínica del síndrome conversivo. Las afasias se exploran mostrándole al paciente algún objeto, por ejemplo un bolígrafo, un reloj, y se le pregunta ¿qué es esto? Y la persona no lo puede identificar. Ahora sí vamos a ver trastorno de la memoria. Ahí tenemos afasia, afasia motriz, afasia motriz psicógena, trastorno de la memoria. Bien. Acá dice que la memoria es el proceso por el cual registramos, retenemos y evocamos percepciones o datos o información. Entonces, eso es la memoria. Nosotros vamos a ver los trastornos de la memoria. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a ver es las amnesias, los tipos de amnesia, es decir, aquel tipo de trastorno que causa una ausencia de algún recuerdo. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que la memoria, la memoria nosotros vamos a clasificar, vamos a retener, vamos a tener ese tipo de información y nosotros no lo podemos evocar. No lo podemos evocar. ¿Cuántos tipos de amnesia vamos a tener? Bueno, podemos contar con la amnesia, que es la amnesia anterógrada y la retrógrada. Y esto está en función a la duración. En la amnesia anterógrada predomina una alteración de la memoria inmediata y la reciente. Es decir, si yo me olvido algo hasta hace 5 días, eso se considera anterógrada. Es decir, si yo no puedo recordar algo pasada la semana hacia atrás, se llama retrógrada. Ejemplo, por ejemplo, estoy saliendo de casa y me olvidé si es que cerré la puerta. Me olvidé si apagué la luz, me olvidé si cerré la llave del gas. Vuelvo y sí, efectivamente estaba cerrada la llave. Estaba cerrada con llave la puerta. Entro y estaba apagada la luz y efectivamente estaba cerrada la llave del gas, pero no lo podía recordar. Entonces eso es una amnesia anterógrada. O, por ejemplo, por ahí voy, pum, y no me acuerdo dónde dejé la llave. Entré y no sé dónde dejé la llave. Eso es una amnesia anterógrada. O algo que hice eso día anterior. Por ejemplo, me olvidé si fui a pagar y me olvidé de pasar por esa caja de pago rápido y me olvidé si pagué tal o cual factura. No recuerdo. Bueno, y eso fue hace 2 días. Eso es una amnesia anterógrada, mientras que retrógrada es cuando tengo incapacidad para evocar eventos que pasó hace más de una semana. Después tenemos lo que es la amnesia lacunar, lacuna, de ahí viene lo que es la famosa laguna mental, y no es laguna, sino es lacuna mental. En este caso hay un tipo de olvido parcial y aparecen muchas veces con posterioridad a estados que son confusionales y de origen múltiple. Están siempre limitados a la duración del episodio, respetando así mismo todos los recuerdos que le preceden o le prosiguen, pero justo lo que está ahí en el medio hay una partecita que se olvidó la persona. Después tenemos algo que se llama hipomnesia e hipermnesia. Por ahí muchas veces le digo a los alumnos, bueno, ustedes sufren muchas veces la hipomnesia y a veces con los nerviosismos. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la hipomnesia? Dice que es una dificultad
que es difusa, que es una dificultad difusa, ¿para qué? Para fijar o evocar algún tipo de información. Entonces, a veces cuando están con nervios, están en ese momento del examen, se estudiaron todo, o a lo mejor le tocó un tema que sí lo sabían muy bien, y en ese momento, ¡pum!, le dificulta evocar esa información y se quedan así con blanco. Y dicen, no, pues si yo lo vi, yo sé dónde estaba, yo sé el cuadrito, yo me dibujo el cuadrito, tenía una flechita, tenía esto, pero me dificulta evocar esa información. Es decir, me acuerdo de todo, menos esa parte. O sea, tengo una dificultad para qué, para evocar, sí lo sé, pero me dificulta. Muchas veces esto se ve en pacientes que son depresivos. Después tengo, por el contrario, lo que es la hipermnesia. La hipermnesia consiste en un aumento exagerado de la capacidad de evocación, apareciendo recuerdos remotos, pero muy remotos, que se tenían por olvidados. Se presenta en estados febriles y en el curso de fases maníacas también. La paramnesia son falseamientos, es una distorsión de la memoria. Lo más conocido son los errores de reconocimiento o también puede ser desconocimiento de objetos o situaciones que pueden ser tenidos como ya visto. Es decir, acá nosotros vamos a ver el famoso déjà vu, que ese es el famoso lo que yo ya vi o creo que yo ya lo viví, que se llama, eso es el déjà vu. Entonces, el déjà vu es lo yo ya lo vi, el déjà vu es lo yo ya lo viví, esto yo ya lo viví, en confundiéndose entonces el pasado con el presente. Muchas veces se acompaña de ansiedad o de incluso de una premonición, como aparece en personas normales y también inclusive en pacientitos que tienen epilepsia. Y a veces esto se le da como algún tipo de interpretación, muchas veces hasta mágica. Más rara y de mayor significado patológico son los fenómenos de lo que yo nunca he visto, es decir, el jamás vu. ¿Se acuerdan el déjà vu, el déjà vu? Acá tengo el jamais vu. O nunca vivido, que es el jamais vécu, que son opuestos a los anteriores. Excepcional es el denominado reduplicación o identificación de un sitio como igual a otro que en realidad es el mismo, lo cual es propio del estado demencial muchas veces. ¿Qué es la confabulación? ¿Qué es una confabulación? Bien, muchas veces creemos que confabulación sería como el plan mórbido para urdir algo en contra de alguien, por ejemplo. Muchas veces se cree que eso es una confabulación. Veamos qué nos dice la psiquiatría que es la confabulación. ¿Consiste en qué cosa? Consiste en pseudo recuerdo, es decir, si yo tengo una amnesia, tengo algo que me estoy olvidando, entonces muchas veces como mecanismo compensador voy a crear un pseudo recuerdo. Es decir, este pseudo recuerdo compensador me sirve para llenar esas lagunas amnésicas. Bien, ¿qué es una pseudología fantástica? Es una narración falseada y generalmente se lo hace con una finalidad que es la de llamar la atención o incluso también de justificar una conducta en la persona o en el paciente. Esta persona que usa esta pseudología fantástica, es decir, el pseudólogo, conoce la ausencia de realidad. Sí sabe que es una falsedad, aunque lleva por momento a cierto grado de convencimiento. Hay veces que sí, se convence, porque lo hace tan bien que muchas veces convence, incluso para convencer. Pasemos por lo que es la falsificación retrospectiva y pasemos a la otra diapositiva. Es una deformación de hechos pasados que ocurre especialmente en enfermos depresivos, creyendo que sus síntomas han estado presentes prácticamente toda la vida. Y acá vamos a ver lo que es la ekmesia, que es revivir etapas pasadas como si estuvieran presentes. El recuerdo es reactualizado con la impresión de ser nuevamente vivido, es decir, va a vivir ese momento todos los días de su vida o todo el momento hasta que se vaya a un tipo de terapia. Es muy propio de la demencia senil. Entonces, ahora veamos qué es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? A ver, perdón, ahí. Sí, estaba viendo si estamos grabando. Trastornos del pensamiento. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento? Pienso, luego existo, de la manera que
se encontró antiguamente para decir, bueno, a ver, ¿de qué manera existo? Bueno, y a través del pensamiento, porque si yo estoy pensando, significa que estoy existiendo. Por eso el origen de mi propia existencia filosófica es a través del pensamiento. Entonces, el pensamiento dice que es la abstracción de un dato a nivel sensorial que es concreto, que está asociado al lenguaje. Entonces, es una función muy conocida que tiene que ver con la función cognitiva y con la ideación. Es decir, el núcleo, el eje del pensamiento está constituido por conceptos que se desarrollan a un sistema complejo para que con una única finalidad. El pensamiento tiene una única finalidad que es emitir un juicio, es emitir ese juicio a través de una idea, que puede estar fundamentada a través de una realidad o no, o a través de una superstición o no, o a través de un prejuicio. Ahora, ¿qué es el prejuicio? ¿Qué es el prejuicio? ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es un juicio a priori, es un juicio a priori. Por eso se llama prejuicio, formado sin una suficiente cantidad de datos o una suficiente realidad. Carece muchas veces de una base, donde tenga un conocimiento de un hecho total. Tiene influencia muchas veces con respecto a algún tipo de actitud a nivel social o algún tipo de ideación, de una preideación, ya sea porque se ha presentado a través de un grupo étnico, religioso o con la mera impresión de lo que se está viviendo en ese momento. ¿Qué es una superstición? Bien, una superstición son creencias nacidas de la dificultad de una comprensión de algún evento o alguna explicación de ese fenómeno que puede ser un fenómeno natural. Depende del ámbito cultural y el nivel de la educación que tenga el paciente o de las personas. Constituyen el llamado pensamiento mágico muchas veces, según el cual lo semejante produce es decir, lo semejante produce lo semejante. O hay una relación entre una persona y partes separadas de ella. Así se piensa que se causa un maleficio a otra persona dañando, por ejemplo, si yo dibujo una silueta o tengo un retrato de esa persona y a través de ese retrato puedo hacer algún tipo de daño. Bien, continuemos. Ideas o idea delirante en este caso, o el delirio. ¿Qué es el delirio? Dice que el delirio es una convicción errónea, es decir, yo estoy convencido de tal cosa, es decir, una convicción pero errónea. ¿Por qué? Porque las demás personas se dan cuenta que no es tan así. Es decir, una idea delirante o un delirio es un juicio falso manteniendo una especial convicción a pesar de la experiencia o a pesar de la evidencia lógica por la cual se acompaña las creencias de esa creencia y que todas las demás están viendo que no es así. Entonces, continuemos. Y ahí vemos diferentes tipos de delirio. Tenemos delirio de persecución, de control, el místico, el erotomaníaco, el de culpa, el de rutina, el hipocondríaco o el delirio de grandeza. Bien, postulados, no realidad, certeza subjetiva, incorregibilidad, no compartida por otras personas. Bien, no lo detallamos realmente, o sea, pero si hay como, viendo esos títulos ya uno tiene una idea de lo que significa. No lo detallamos cada uno de ellos porque se va a hacer un poquito medio largo el video. Bien, culpa e indignidad o indignidad. ¿Qué es eso? Es decir, los actos que hace el paciente o la persona, por más que sea un acto banal, esta persona considera ese acto como pecaminoso o puede ser incluso indigno. Incluso el paciente a sí mismo se reprocha continuamente y lleva lleva en algún momento a convencerse de que es un ser despreciable, incluso de que es pecador. Es decir, la persona se siente culpable o muchas veces indigno.
A veces sucede, por ejemplo, cuando la persona en estados depresivos, cuando tiene muy baja autoestima, muchas veces dice, no, yo no soy digno, por ejemplo, de que alguien me quiera o de tener una determinada conducta positiva hacia mí. Dice, no, yo no lo merezco. Y muchas veces se sienten mal. Se sienten mal por el solo hecho de no sentirse dignos o incluso a veces sentirse culpables. ¿Qué es la hipocondría? La hipocondría es el temor de tener una enfermedad. Esto, el paciente está convencido de que o tiene o va a padecer una enfermedad. Muchas veces estos pacientitos son esquizofrénicos o muchos conocen personas que son hipocondríacos, es decir, que creen que están enfermos, están convencidos de que están enfermos. Y a pesar de que están sanos, van y visitan al médico, constantemente van incluso a enfermería para tomarse el control de presión arterial o hacerse diferentes tipos de controles. Y un hallazgo mínimo que sea, detona y dice, estoy enfermo, tengo tal o cual cosa, y se autodiagnostica ciertas enfermedades. ¿Qué es la ruina o pobreza? Bien, se piensa en este caso, el paciente, ¿qué va a pensar? Piensa que la pérdida, es decir, una cosa es una pobreza económica o una ruina económica. En este caso la persona puede asociar ese sentimiento económico o sentirse pobre, que no le alcanza, que no tiene, que no puede. Es decir, es una condición a nivel mental, con una actitud negativa ante esas cosas. Es decir, siempre ve, si yo tengo el vaso y la mitad del vaso, tengo una necesidad y la otra está suplida toda la necesidad, esta persona siempre se va a enfocar en la mitad del vaso vacío. ¿Qué es la negación o el nihilismo? Bien, acá la persona se niega el funcionamiento o existencia de sus propios órganos, sintiendo al individuo que están muertos o que el mundo ya no existe. ¿Qué es la minusvalía? Ojo, acá nosotros vamos a hablar de una condición psicológica o psiquiátrica, porque una cosa es incapacidad, otra cosa es la discapacidad y otra cosa es la minusvalía. Cuando yo digo que la persona es incapaz de realizar algo, por ejemplo, una persona que tenga que realizar algún tipo de actividad y esa actividad no la puede hacer. Por ejemplo, porque tiene una hemiparesia, una paresia, o tiene un tipo de inmovilidad o tiene una incapacidad para realizar algo a nivel motor, entonces no se le puede decir, bueno, venga y dóbleme los sobres para hacer tal cosa. Y no lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene una inmovilidad total, por ejemplo, de las manos. Entonces, esa persona es incapaz de realizar ese tipo de acto. Es decir, hay ciertas personas que tienen ciertas incapacidades, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene algún tipo de limitación a nivel físico o a nivel de procesos mentales. ¿Por qué? Porque no puede sumar, o no sabe, o no puede hablar, no se puede comunicar. Entonces, una persona que tenga un tipo de disartria no lo vamos a mandar para que vaya y atienda al consumidor a través, por ejemplo, de telellamadas. No se podría. Entonces, sería incapaz de hacerlo. Pero esta persona podría entender esta persona es incapaz para hacer eso, pero puede realizar otro tipo de actividades. Entonces, va a tener una dificultad. Por ejemplo, una persona que ande en silla de ruedas. Puede atender al público, va a tener una dificultad para hacerlo, sí, en cuanto a la movilidad y esas cosas, pero sí lo puede realizar, es decir, tiene una dificultad. Entonces una cosa es incapacidad, otra cosa es discapacidad, ¿sí? Y las dos pueden presentar una actitud positiva, pero lo que es la minusvalía, ¿sí? La persona exagera, ¿sí? Ese defecto en cuanto a su capacidad, llegando inclusive a lo que es el autodesprecio. Entonces es una incapacidad prácticamente mental. Entonces, una persona discapacitada no necesariamente va a ser minusválido, porque la persona no va a estar exagerando su capacidad limitada. Al contrario, va a estar proyectando
si tiene una muy buena inteligencia emocional, proyectándose positivamente. Bien, después tenemos lo que negación, minusvalía. Bien, las ideas, a las ideas de grandeza, ideas de persecución, ideas de autorreferencia, ideas de influencia, ideas obsesivas. Vamos a nombrar algunas nada más. Qué sé yo, no sé, de grandeza ya saben lo que es, una idea de grandeza, que está relacionado con poder, con riqueza, o incluso con mucho conocimiento, o una situación social, qué sé yo, una idea de persecución, bueno, porque la persona está, siempre está viendo como, o sea, está viviendo generalmente como una amenaza contra la vida o contra otra, o está convencido de recibir algún tipo de daño físico. Idea de autorreferencia habla sobre que los actos de las otras personas se refieren o hacen alusión al paciente. Generalmente creen que constantemente todo lo que se está viviendo, todo lo que si están mirando, lo están mirando a esa persona o el paciente, o los comentarios, todos están hacia esa persona, incluso lo que son las risas, las miradas. Las ideas de influencia. El sujeto se siente influido por fuerzas mágicas o naturales. Por esto cree que está siendo sometido a la brujería o que recibe ondas magnéticas o incluso rayos láser o irradiaciones. O a veces dice, no, yo me pasa esto o yo hago tal cosa por las ondas negativas que me están tirando. Después tengo lo que son las ideas obsesivas. Son pensamientos e imágenes que, a diferencia del delirio, el individuo considera intrusas y absurdas, pero son insistentes y repetitivas. El paciente reconoce los pensamientos como propios de él, ¿sí? Pero no lo puede manejar. A ver, porque no sé si acá o en algún lugar ahí está lo que es la compulsión y la obsesión. ¿Cuál es la diferencia entre una obsesión y una compulsión? La obsesión es un proceso más bien, es un proceso mental, es un pensamiento parásito, es decir, sí sabe que está presente, pero no lo puede manejar, está ahí la obsesión. Mientras que la compulsión es el acto motor, yo voy y hago eso, ¿para qué? Para aplacar mi obsesión. ¿Sí? Entonces es un mecanismo compensador de la obsesión. La obsesión es un pensamiento parásito que está ahí, que no me deja vivir. Y la compulsión es el acto que yo realizo para aplacar esa obsesión. Trastorno de la expresión. Sí, acá vemos logorrea, fobia. ¿Qué es? La logorrea es el aumento en la expresión verbal con incontinencia en esa sucesión de palabras que son proseguidas sin tregua durante días o semanas hasta agotar la voz del paciente. Eso es la logorrea, que habla. Obviamente está en la hipomanía muchas veces. Las fugas de idea, en este caso el pensamiento y el lenguaje, adquieren volatilidad, ¿sí? O sea que va saltando de un concepto a otro en forma rápida y sucesiva. Va de una cosa a otra. Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos un ejemplo que dice, usted se está volviendo calvo. Es que los bebés nacen sin pelo, nacen calvos. Todo es muy descabellado, ¿ah? No hay razón ni corazón. La marca de León, oiga ese carro parar, oye el motor, sí, oye el zumbido, bueno, así, ese zumbido, el mismo zumbido que hace la abeja, que es muy trabajador, y ahí la única que no hace nada es la reina no hace nada. Ah, vio la reina de belleza, vio la reina de este año, y así, es decir, van saltando de una a otra, es decir, esas son las fugas de ideas. Después tenemos lo que es la inhibición verbal. Toda imagen e idea fluyen con lentitud. Inhibición verbal. Toda imagen o idea fluyen con lentitud. Se empobrecen los conceptos, lo cual lleva a la adherencia a un solo tema, es decir, un monodeísmo constante. En la depresión, donde adquiere su forma típica, este trastorno, los pacientes dicen que esas ideas o sus ideas discurren tan trabajosamente como si fueran administrados por cuentagotas. Muchas veces en este tipo de pacientes vamos a ver qué cosa, monosílabas, básicamente, o un mutismo total. Una incoherencia. ¿Qué es una incoherencia? Es una forma de discurso que es inconexo, es decir, que no tiene conectividad
con lo que se estaba hablando, en el cual las frases son desordenadas y sin algún tipo de ningún tipo de conexión entre ellas. Eso es lo que sería la incoherencia. Después, ¿qué era una circunstanciabilidad o circunstancialidad? En este caso hay un exceso de rodeos, o sea, en vez de hablar de algo, se rodea demasiado de cosas y no va al tema central. No hay distinción entre lo principal y lo que es súper fino. Muchas veces en estos casos aparecen la epilepsia y en el retardo mental o en personas que tienen una escasa instrucción a nivel educacional. ¿Qué es la tangencialidad? ¿Qué es la tangencialidad? Es cuando la respuesta que da el individuo no llegan finalmente al tema central, aunque de alguna manera sí está relacionada. Bien, veamos ahora los trastornos de la afectividad. Después había otros, por ejemplo, lo que era la perseveración, lo que la perseveración, repetición persistente de una palabra, una irrelevancia, que es la expresión irrelevante que utiliza sobre un comentario o alguna opinión, es decir, carece de algún tipo de importancia, o una pararrespuesta cuando se hace una pregunta y se contesta con una respuesta que no tiene nada que ver con lo que le acabo de preguntar. Muchas veces eso me sucede en los exámenes. Pregunto algo, ¡pum!, me contesta cualquier cosa. Muchas veces creen que solamente hay que llenar ese vacío de silencio con algo. Dentro del trastorno de la afectividad, que tenemos afectividad, emociones, sentimientos, estado de ánimo, timidez, distimia, hipertimia. Bien. La afectividad. ¿Qué entendemos por afectividad? Entendemos todo lo que concerniente qué cosa, emociones y sentimientos. Acá hay una diferencia. Por ejemplo, ahí ponemos la diferencia entre qué es emoción y sentimiento. No es lo mismo decir emoción que decir sentimiento. Una emoción, mira, acá lo voy a agrandar, ¿sí? Acá, una emoción. ¿Sí? Hay una emoción que es... Bien, acá decimos que había una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es lo que yo siento ahora, ya, mientras que el sentimiento va por el tiempo. Entonces, básicamente, la diferencia fundamental está en el tiempo. Por ejemplo, ya me regalan un celular súper mega re lindo, el último grito de la tecnología y el más caro de todo. Lo recibo en ese momento, wow, qué emoción, qué felicidad. Tampoco es una felicidad, solamente es un estado de ánimo pasajero que no tiene que ver con la felicidad, porque lo vamos a ver más adelante. Porque la felicidad tiene que ver con estado de conciencia. Bien, la emoción en ese momento me embarga y me pone muy contento, muy alegre. Pero digo yo, ese mismo tono sostenido en esa emoción se va a mantener durante, por ejemplo, una semana, durante un mes. La respuesta es no. ¿Sí? Posiblemente ya al otro día ya esté esa emoción caída y solamente sostenida hasta un 10%, nada más de lo que he vivido ese día anterior. Mientras que el sentimiento es mucho más largo y transcurre en el tiempo. Así que ahí está la diferencia, lo ven cuáles son los otros tipos de diferencias. Entonces, hablar de emoción y sentimiento no es lo mismo. Entonces una emoción es una vivencia simple. Mientras que puede ser, ojo, que puede ser algo agradable o puede ser incluso algo desagradable, ojo, que aparece en forma intensa y breve en relación a estímulos externos, ¿no? Mientras que el sentimiento, entonces dijimos que era mucho más estable, estaba más prolongado, era en el tiempo y es menos intenso. El estado de ánimo es una actitud o disposición emocional de un momento determinado. No es una situación emocional transitoria, es un estado, es una forma de permanecer, de estar, cuya duración es prolongada. ¿Qué es la eutimia? Bien, acá el prefijo eu, ¿sí?, significa normal, como por ejemplo yo puedo decir eufimia, eupnea. Pulso normal, respiración normal. En este caso hablo de un estado de ánimo normal. La distimia es un trastorno afectivo de carácter
depresivo crónico. Por eso por ahí vemos lo que es la distimia de la maternidad, que se llaman alteraciones de la edad reproductiva. Entonces la distimia es un trastorno afectivo de carácter depresivo crónico que está caracterizado por la baja autoestima y por la aparición de un estado de ánimo que generalmente es melancólico, que es triste, que es apesumbrado. ¿Qué es la hipertimia? Es un trastorno de ánimo caracterizado por el exceso de una actividad que está acompañada habitualmente de una euforia, de una afectividad excesiva, de una verborrea y generalmente también va acompañado de exaltación. Entonces, ahora vamos a ver qué es la ansiedad. La ansiedad, ¿quién no ha sentido en algún momento la ansiedad? ¿Es un sentimiento que es agradable o desagradable? ¿Qué es? ¿Nosotros disfrutamos a través de la ansiedad? No, es un sentimiento totalmente desagradable, es un sentimiento incierto. Que nosotros estamos en constante espera, que generalmente nosotros sentimos como algo que es un peligro inminente, que generalmente no está presente y no es objetivo. Muchas veces va acompañado de cambios, estos que yo no puedo manejar, que se denominan cambios vegetativos y también cambios motores. La ansiedad puede ser una ansiedad primaria, que, o puede ser secundaria, es decir, la primaria es por ejemplo, la ansiedad meramente como una ansiedad. La secundaria está derivada o asociada a otros trastornos mentales. La ansiedad fóbica aparece cuando ante situaciones y que nosotros lo vemos como de manera desproporcionada, digamos, a ese estímulo que yo estoy recibiendo. Como consecuencia hay una conducta de evitación sistemática por parte de quien la padece, a pesar de reconocer su carácter que es totalmente irracional. La tristeza patológica, ¿qué es? Es aquella que por su intensidad o prolongación traspasa los límites de lo que es la aflicción normal. La tristeza patológica, los enfermos, ¿cómo la pueden expresar? Generalmente la expresan como nostalgia, como aburrimiento, incluso como amargura. Y es bastante sostenido en el tiempo. ¿Qué es la euforia? La euforia Bien, la euforia es como una alegría, la euforia es como una alegría, pero por supuesto está superada en intensidad. ¿Qué vemos nosotros? Vemos exaltación del tono afectivo, es una felicidad totalmente desbordante, es optimismo puro, es satisfacción en su máxima expresión. Para el paciente todo es vívido, con plenitud o con jocosidad inclusive. Predominan los sentimientos de un exagerado agrado que va adquiriendo una observación de un ambiente de un colorido festivo. Eso sería una euforia. ¿En qué caso se observa? Generalmente en tumores del lóbulo frontal. Y ¿qué es una moria? Acá creo que no lo tenemos puesto, pero una moria, como se la conoce por ahí a una vedette de la Argentina, Moria. ¿Qué es Moria? Moria es un estado morboso en el que los sujetos tienen una inclinación a las bromas sin ningún sentido ético. Y estas personas, a través de esta morbosidad, va usando y utilizando juego de palabras. Suelen de ser de un humor bastante eufórico y disfrutan comportándose extravagantemente. Se observan en ciertas lesiones cerebrales como los tumores del lóbulo frontal. ¿Qué es la irritabilidad? La irritabilidad ¿en qué consiste? Consiste en la persistencia de un sentimiento de ira o cólera que es totalmente desproporcionado. La ira o la cólera son exaltaciones afectivas normales con una descarga intensa, generalmente displacenteras. ¿Qué es la indiferencia afectiva? La indiferencia afectiva es la disminución de la vivacidad, es decir, lo que yo voy a sentir, lo que yo voy a vivir de los sentimientos, comprometiendo la capacidad de reacción ante ciertos estímulos
emocionales o estímulos externos emocionales. Se acompaña con frecuencia de apatía o apagamiento emocional con pérdida de interés en el paciente. ¿Qué es la labilidad afectiva? ¿Qué es la labilidad afectiva? Es la inestabilidad de ánimo. Se caracteriza por el cambio brusco del tono afectivo de euforia, inclusive lo que es el llanto. ¿Qué es la apatía? La apatía es el estado de desinterés total, es la falta de motivación, es la falta de entusiasmo que se encuentra en una persona y esa persona se comporta de una manera totalmente indiferente ante cualquier estímulo externo. ¿Qué es la incontinencia afectiva? La incontinencia afectiva es un estado emocional que se caracteriza por la incapacidad para controlar las manifestaciones afectivas, aunque se intente de forma consciente controlarlas, pero la persona que tiene esa incapacidad para manifestar lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, esta falta de control afectivo surge muchas veces de manera exageradamente rápidas y que alcanza una intensidad excesiva y que no puede ser dominado. Por ejemplo, un paciente senil al que se le pregunta el nombre de su mujer comienza a llorar amargamente. ¿Qué es la anedonia? La anedonia es la incapacidad de experimentar placer. Muchas veces creen que, que no pueden, no sé por qué, a veces lo asocian con el placer sexual y no tiene que ver exclusivamente con eso, tiene que ver con los placeres, por ejemplo, el placer de la vida. Por ejemplo, ver un amanecer bonito no lo experimenta como eso, o por ejemplo, compartir la presencia de alguien o la compañía de alguien, o inclusive, ¿por qué no tomar un helado de chocolate? El placer de sentirlo no lo siente. Estos pacientitos generalmente es un síntoma, o sea, aquí los sufre, estos pacientitos esquizofrénicos, y es un síntoma negativo, como lo vamos a ver más adelante. Bien, veamos los trastornos de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia dice que ha sido definida clásicamente como la facultad de adaptarse, de juzgar, de razonar bien. Entonces nosotros vamos a entender, ¿sí?, que la inteligencia va a complementar todas las nociones de aptitudes y capacidades para emitir no solamente un juicio, sino también para razonar correctamente, para que yo me pueda adaptar al medio en el que en ese momento me encuentro. Por supuesto que acá nosotros vemos que menciona que hay, porque se dice que la inteligencia muchas veces la han tratado de medir y a veces hacen lo que es el coeficiente intelectual, que muchas veces muy criticado porque no estudia ciertas esferas. Entonces dice que es muy parcializado y que no es muy confiable lo que es lo que son los test de coeficiente intelectual. Entonces, hay una teoría de la inteligencia múltiple, que este modelo se ha propuesto allá por los años 80 por un profesor de una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad de Harvard. Y se veía que las personas podían ser mucho más capaces en ciertas esferas que en otras esferas. Entonces su fortaleza no solamente era, por ejemplo, lógico-matemática, donde tenía la capacidad para identificar algún tipo de modelo abstracto, para calcular numéricamente o formular y verificar hipótesis, por ejemplo, sino que había otro tipo de inteligencia, como por ejemplo la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en una lectura o la escritura, o inclusive al hablar o al escuchar, como por ejemplo que es la inteligencia lingüística. ¿Y quiénes son estas personas, por ejemplo, que tienen este tipo de inteligencia? Los líderes políticos, los religiosos, los oradores, los poetas, inclusive lo que son los escritores. Mientras que en la lógico-matemática ahí vamos a ver a personas como son los economistas, los ingenieros, los científicos, los matemáticos, los contadores. Después tenemos, por ejemplo, lo que es la inteligencia espacial o visual, que es la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes,
o crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar, confeccionar bocetos. Por ejemplo, aquí tenemos ahí los artistas, los fotógrafos, los arquitectos, los diseñadores, los publicistas. Tenemos la esfera de la inteligencia musical, que tienen aquellas personas que tienen la capacidad para escuchar, para cantar, para tocar instrumentos, así como analizar el sonido en general. Y tienen, por ejemplo, la capacidad de crear y analizar la música, y las personas que tienen estas capacidades son los músicos, los compositores, los críticos musicales, como por ejemplo, o la inteligencia corporal o sinestésica, que es aquella persona que tiene la capacidad para realizar actividades que requieren una fuerza o requieren una actividad con rapidez, una flexibilidad o una coordinación óculo-manual y el equilibrio. Y estas personas pueden expresarse a través del cuerpo. Por ejemplo, pueden ser los escultores, los cirujanos, inclusive los actores, los modelos, los bailarines, los deportistas. Aquella persona que tiene una inteligencia interpersonal, intrapersonal, y después está la interpersonal, el que tiene la inteligencia intrapersonal tiene la capacidad para plantearse metas, para evaluar habilidades, para evaluar desventajas personales, controlar el pensamiento inclusive propio. Esto me va a dar a mí la capacidad para meditar, para exhibir un tipo de disciplina personal, para conservar la compostura y dar lo mejor de mí mismo. Estas personas estas personas son generalmente personas maduras que tienen un autoconocimiento rico y profundo. Después tenemos las personas que poseen por ahí la esfera de la inteligencia interpersonal mucho más fortalecida. Estas personas que tienen este tipo de inteligencia tienen la capacidad de trabajar con gente, de ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Esto le va a dar la capacidad de reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de las otras personas. ¿Quiénes son las personas que pueden tener esto? Bueno, aquellas personas que son administradores, los docentes inclusive, los psicólogos, los terapeutas y también los abogados, que es algo fundamental. Inteligencia naturalista se refiere a la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural, pues la habilidad de distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, como por ejemplo objetos, animales o plantas inclusive. Acá, ¿quiénes son las personas que pueden experimentar esto? Los biólogos, los campesinos, los botánicos, los cazadores. Recordemos que antes, en el pasado, este tipo de inteligencia era de sumamente importancia. ¿Para qué? Para la supervivencia. La inteligencia existencial, mientras algunos individuos viven el día a día sin dedicarle mucho tiempo al motivo de las cosas, las personas con alta inteligencia existencial tienden a meditar sobre su existencia. La inteligencia creativa, estas personas poseen fluidez, es decir, la capacidad de producir muchas ideas, la flexibilidad para ver y abordar las situaciones de formas diferentes en el día a día. La inteligencia colaborativa, este tipo de inteligencia habla más bien del entorno organizacional, es la inteligencia colaborativa. Después hablamos de algo que se llama inteligencia, que es la inteligencia emocional, que nosotros lo debemos tener no solamente en el día a día como personas, sino también como trabajadores de la salud, la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Y bueno, básicamente es la habilidad que se tiene de reconocer, de entender, de usar y de controlar las emociones, mis emociones, pero de manera positiva. Esta habilidad no solo nos permite reconocer nuestras propias emociones, sino también de las personas que nos rodean. Es decir, gracias a esto podemos nosotros utilizar la inteligencia emocional como una guía para nuestras acciones y forma de pensar que nos permite liberarnos del estrés, nos permite comunicarnos efectivamente y nos permite desarrollar una empatía hacia los demás, lo que nos va a permitir superar los retos y neutralizar situaciones de conflicto. Bien, entonces, nosotros decimos, cuando tomamos una decisión, ¿con qué lo tomamos? ¿Lo tomamos con la mente? ¿Seguro tomamos con la mente? No. Muchas veces en clase yo les digo, a las decisiones más importantes de la vida no lo tomo con la mente, sino lo tomo con las tripas realmente, porque somos seres viscerales. Por un lado tenemos el corazón y por el otro lado el cerebro. ¿Y con qué tomamos las decisiones? ¿Con qué tomamos las decisiones?
Por ejemplo, si yo le digo, ustedes, y siempre en clase les digo, chicos, ¿ustedes saben cuando están enojados? Y todo el mundo me dice, sí, yo sé cuando estoy enojado. ¿Seguro? Y entonces, ¿por qué después tienen que pedir perdón por lo que dijeron o por lo que hicieron en ese momento? Porque si ustedes hubiesen sabido que estaban enojados, hubieran sabido que lo que estaban diciendo está mal y lo que estaban haciendo está mal y lo hubieran modificado, porque hubiesen sabido que estaban enojados. ¿Cuándo se dan cuenta que están enojados? Y bueno, cuando ya pasó el enojo o ha disminuido ese enojo. Recién se dan cuenta, uy, sí, estoy enojado, pero ya cuando ha disminuido el tono de ese enojo, de ese estado emocional desagradable. Igual, usted sabe cuando están felices y sí, sí, ¿cómo que no voy a saber? Y sí, vas a saber que sos feliz cuando ya tenés la consecuencia de un acto que hiciste por esa felicidad. Por ejemplo, estoy muy contento, estoy muy feliz por haber tenido una pareja. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy realmente contento y feliz? Y bueno, cuando ya he concebido un hijo. Era el momento, por ejemplo, de tener un hijo porque no estaba planificado ni se planificó correctamente, seguramente. Entonces, yo me doy cuenta, entonces, si yo me doy cuenta cuando estoy enojado o cuando estoy feliz, entonces yo me va a dar la oportunidad y la posibilidad, ¿sí?, de condicionar mi conducta, de poder manejar mi conducta de manera racional y de poder manejarlo. Entonces, por eso nosotros vemos que dentro de los componentes de la inteligencia emocional, lo primero que tengo que hacer es conocerme a mí mismo e identificar mis emociones. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces hemos tenido inconvenientes en nuestra vida diaria o en esta cultura totalmente occidental, en donde se no ha suprimido la capacidad de expresar nuestras emociones, más en el varón, por ejemplo. En el varón le dice, no llores, no es bueno ponerte triste. No llores, porque los varones no lloran. Entonces ya hay un condicionamiento de esas cosas. Entonces de expresar o de manejar o de identificar inclusive o de desviar la identificación de ciertas emociones. Una vez que yo ya he identificado esa emoción que me está embargando, que yo ya tengo, es decir, estoy enojado, pero saber en el momento que estoy enojado, estoy feliz y saber, y no tomar una decisión apresurada justo en ese momento. Estoy enojado, sí, ya me quiero ir de acá, ya te vas con los bolsos, y realmente eso, o ya me voy, y realmente esa es una solución racional, una solución madura. No, en ese momento no me estoy dando cuenta ni siquiera de lo que estoy haciendo. Estoy tomando una conducta y una decisión manejada ¿por qué? Por las tripas, como digo siempre, por las emociones. Es una decisión bastante visceral. Entonces, conocer qué es lo que me está sucediendo, es conocer mis sentimientos en ese momento. ¿Para qué? Para pasar a la segunda fase, que es la fase de la autorregulación, que tiene que ver con manejar esas emociones. Es decir, tener la capacidad de brindar adecuadamente a mi ser el manejo de esa emoción, manejar esa emoción. Entonces, si yo puedo identificar la emoción que tengo en ese momento, me va a dar la posibilidad de poder manejar esa emoción para poder madurar de una manera que me permita tomar la actitud o la decisión o crear un juicio totalmente maduro y sano. Después tenemos lo que es la motivación y lo que es la automotivación. Acá tenemos nosotros, porque muchas veces, ¿qué es la motivación? Dice que la motivación es la pasión que se tiene para trabajar con energía y persistencia por razones que van más allá de lo que es el dinero o lo que yo quiero alcanzar. Como por ejemplo un cierto estatus. Eso a mí no me sirve. Yo voy a trabajar con pasión y con energía y con persistencia a pesar de esas cosas. Las personas que cuentan con entusiasmo, con motivación, estas personas van a mantener ese entusiasmo, van a ser optimistas y van a ser comprometidas con lo que están haciendo y saben trazarse objetivos. Pero estas personas muchas veces
muchas veces no tiene una persona que le esté motivando constantemente. Es decir, no hay una motivación exógena, es decir, yo te voy a dar dinero, te voy a dar un regalo, sino que es una, por eso se llama automotivación. Yo me motivo solo, porque incluso, no sea por regalo, por lo que sea, muchas veces no tengo a alguien que me diga, sí, seguir adelante, hacer así, que va bien. Acá habla sobre la automotivación, es decir, yo reconocerme con lo que, por lo que valgo y por lo que yo puedo dar u otorgar. Y yo creer en mí mismo, automotivarme, es decir, tener también un alto sentido de resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de reponerse ante embates de la vida que son muy negativos hacia mí. Es decir, por ejemplo, puedo haber nacido en una situación socioeconómica bastante precaria y aún así puedo haber salido adelante. Mis padres a lo mejor eran un alcohólico crónico, mi madre puede haber sido una mujer golpeada, puedo haber tenido de privación con cuanto a las necesidades más básicas que puede haber habido, puedo haber tenido incluso un hermano que me golpeaba, mis padres me golpeaban, y aún así salía a limpiar vidrio, a lustrar zapatos, y podía ir y estudiar, y conseguirme una beca, y a través de esa beca seguir un estudio superior, y conseguir un estudio, y puedo llegar a abogado, puedo llegar a contador, puedo llegar inclusive a médico, porque no puedo llegar a un estudio de una licenciatura en enfermería o una enfermería, o cualquier cosa que me pueda hacer superar de ese condicionamiento socioeconómico. ¿Y cómo lo hice? ¿A través de qué? A través de la resiliencia. Me pasó muchas cosas, pero no por eso yo voy a seguir ese ejemplo, no por eso voy a seguir en ese estado socioeconómico, no por eso voy a seguir el ejemplo de mi padre o el ejemplo de mi madre para hacer lo mismo que hacían ellos o hacer lo mismo que hacían mis hermanos. Entonces, resiliencia y automotivación. Y después, por último, perdón, como anteúltimo, lo que es la empatía, que es la capacidad. Después yo ya me he identificado la emoción, ya he reconocido la emoción, ya he manejado la emoción, tengo automotivación. Ahora lo que me sigue es la empatía, es decir, reconocer las emociones, reconocer la emoción de las demás personas, es decir, entender lo que le pasa al otro. Y esto a mí me va a dar la capacidad de llegar al último peldaño, que es la destreza social, porque yo a través de manejarme de manera inteligente, de manera madura y beneficiosa, porque he reconocido mis emociones, la he manejado mis emociones, estoy automotivado, estoy haciendo las cosas de una manera persistente, de una manera contenta, de una manera optimista, voy a llegar a desenvolverme correctamente dentro de la comunidad social, es decir, voy a tener una adecuada destreza social. Bien, eso es lo que tenía que ver con inteligencia emocional, y ahora veamos qué son las actitudes, actitud, aptitud. Entonces, dice que la actitud es la habilidad de una persona que posee para efectuar una determinada actividad o capacidad o destreza en un buen desempeño. La actitud, dice, a partir de la actitud se desarrollan las capacidades, es decir, una actitud es la forma en que una persona interpreta y responde a las circunstancias de la vida. Es decir, yo puedo tener una actitud negativa o una actitud positiva, por ejemplo. O es la predisposición que yo voy a tener, por decir, mira la actitud que tiene, mira la actitud que tiene esta persona. Entonces es una predisposición, lo podemos tomar de las dos maneras. El retardo mental es un déficit de grado variable en los procesos de desarrollo. Incluso esto a mí me va a incluir un ritmo en el tiempo evolutivo que puede ser normal, pero con un estancamiento en la edad mental de la persona. Después tengo lo que es la demencia, ya vamos terminando, lo que es la demencia. El retardo mental, lo que es la demencia, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos demencia, tipo de demencia, vemos Alzheimer, demencia senil, demencia
entonces que son deterioros en las funciones superiores y tiene una característica fundamental que es la amnesia con otras cosas, ¿no? Y después tenemos acá que lo que es la ilusión y lo que es una alucinación. La ilusión, hay una diferencia entre ilusión y alucinación. Básicamente lo puedo decir, no vamos a dar el concepto, sino vamos a dar una definición para que lo entendamos. Una ilusión es una alteración de la percepción de la realidad. Una alucinación también es una alteración de la percepción de la realidad, pero la ilusión es una alteración de la percepción de la realidad con objeto. Por ejemplo, puedo tomar esta regla que tengo por acá, ¿sí? Puedo tomar esta regla y puedo decir que es un fusible, ¿sí? Es un fusible, ¿sí? Entonces eso es ilusión. ¿Por qué es ilusión? Porque yo tengo un objeto, pero yo le estoy distorsionando la realidad. Y yo digo que esto, y estoy convencido de que esto es un fusil. Entonces hay objeto, distorsión de la realidad con objeto. O puedo decir que este es un bebé. Ah, miren, acá está mi bebé. Miren, mira de lindo que es el bebé. Ah, y creció 20 centímetros, le van a decir. Ah, así. Entonces hay una distorsión de la realidad sin, con objeto. Bien, sigamos con el ejemplo. Entonces habíamos dicho que ilusión es alteración de la realidad con objeto. Este es mi bebé, ¿sí? Pero alucinación sería una alteración de la realidad sin objeto. Es decir, yo vengo, tengo ahí una mantita, abro la manta, pero adentro no hay nada. Y digo, mira el bebé, qué lindo, ¿que hay algo ahí? No, no hay absolutamente nada. Es como una alucinación. Yo digo, a ver, en las paredes acá atrás está lleno de arácnidos, está lleno de arañas, ahí atrás. ¿Hay algo? No, no hay nada. Pero eso sería alucinación, pero si hubiera, qué sé yo, puntitos, hubiera manchas, yo diría, mira las arañas que son. ¿Hay un objeto? Sí, hay un objeto, yo lo he distorsionado. Por eso, ilusión, si por ahí le digo, hago ese comentario en clase, por ejemplo, cuando estamos enamorados, estamos ilusionados. Estamos enamorados, estamos ilusionados, estamos en un estado de ilusión. ¿Por qué? Porque hay una falsa percepción de la realidad. Por ejemplo, a ver, hemos conocido a alguien, estamos totalmente enamorados, estamos ilusionados y distorsionamos la realidad. Porque esa persona tiene funciones orgánicas que a veces ni siquiera yo las voy a asumir. Yo digo, ay, no, esa persona no se da gases. Y es una persona orgánica, obviamente que tiene un proceso de fermentación y sí se va a tirar gases. No, esa persona no ni siquiera hace catarsis, no defeca, no, yo soy un proceso mental, o sea, tengo un proceso fisiológico normal. Y sí, también defeca, te aseguro que sí. Ay, no, esa persona, qué sé yo, no mira a otras personas nada más que a mí. Y estamos en un medio social en que sí o sí se va a mirar y vamos a admirar, sea varón o mujer, vamos a admirar inclusive personas que están pasando alrededor, o vamos a admirar ya sea el cuerpo, el intelecto o algo o alguien. Lo vamos a hacer, pero eso no lo vemos, vamos a condicionar eso, es decir, nosotros vamos a hacer una distorsión de la realidad. Y hay veces que yo le digo, hasta en forma de broma, ustedes cuando están re enamorados o están re enamoradas, tiene ese proceso de ilusión en donde ven a esa persona y creen que todas las personas se fijan en esa persona, o sea, todo el mundo se fija en esa persona y dice, sí, por eso soy celoso o soy celosa. Y está distorsionando una realidad, porque a lo mejor tiene o sea, no es tan agraciado físicamente esa persona, no agraciada físicamente, pero la persona que está ilusionada la ve que sí, está súper mega agraciado y que es mucho más lindo que, no sé, que Jennifer Aniston, que Brad Pitt o lo que fuera. Entonces creen que es mucho más bien parecido y mucho más simétrico de lo que en realidad es eso. Por eso se llama estoy ilusionado, porque distorsiono la realidad de esa manera con objetos. Las alucinaciones, entonces había una distorsión de la realidad sin objeto y ahí veíamos alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, es decir, pueden tocar, o sea, puedo sentir que me están tocando. Alucinaciones sinestésicas, es decir, que el paciente percibe movimiento, o puede tener alucinaciones olfativas o gustativas, alucinaciones funcionales, estos tipos oyen voces alucinatorias cuando escuchan al mismo tiempo que corre el agua, o cuando ven que cae agua, es que en ese momento escucha un grito, por eso se llama alucinación funcional. Bien, vamos a seguir. Y por último,
por último, ya terminamos, ¿qué es el juicio? ¿Qué es el juicio? Y qué es bueno, ¿qué es el juicio? Dice que el juicio es la capacidad que tenemos nosotros de razonar y llegar a una conclusión. Y después, bueno, ¿qué es la introspección? Introspección o conciencia de la enfermedad se refiere a la conciencia que tiene el paciente en su estado según los siguientes criterios. El paciente está consciente de los cambios que otros observan, reconoce estos fenómenos como anormales o tratan de minimizarlos o justificarlos, consideran anormales, lo acepta como una enfermedad mental. Y si cree que está enfermo, acepta también un tratamiento puesto que lo necesita. Hay muchas cosas que no vemos acá, como por ejemplo, que es lo eco de pensamiento, pseudoalucinaciones, o lo que es la alucinosis, o inclusive lo que es la impresión de presencia, que eso consistía en la sensación de tener a alguien próximo que observa al sujeto, es decir, más de uno le debe haber pasado, es decir, tenéis todo lo que se llama impresión de presencia, y que esto se da en muchos casos de esquizofrenia, que yo estoy acá y digo, creo que me están viendo, creo que me están mirando, o a lo mejor estoy acostado y digo, creo que hay alguien ahí y que me está mirando, o creo que hay alguien debajo de la cama. Si lo han sentido, capaz que son esquizofrénicos, no, mentira. Recuerden, somos neuróticos, todas estas cosas las vamos teniendo en pequeñas proporciones. Cuando ya se es exagerado y desvía nuestra conducta, eso ya es y se discontinúa de la normalidad a la anormalidad. Ya sí, es un problema. Bueno, acá terminaríamos tema número 5. Así que bueno, soy más positivo que este señor, que hizo su personaje de Willy Wonka en su momento, porque él dice, al fin terminó la exposición, dime qué se siente no haber entendido nada, espero que sí lo hayan hecho, que hayan entendido algo. Así que bueno, como Bob Esponja, terminamos la presentación, nos vemos en el tema número 6.